Me encantó cualquier cosa de Colombia, desde sus paisajes, a su música, a su gente, al levantarse por la mañana y que te digan cómo amaneció, eso me encanta. También nos dimos cuenta que Colombia es tan grande que es como si hubieran muchos países en uno. Nada más que nos bajamos del Uber, ya estaba todo el mundo por la calle tocando la campana, el güiro, bailando por la calle ya. Que fuimos a hacer el tour de Siloé, la Comuna 20. La Comuna 20 todavía es muy auténtico y se puede vivir la esencia de lo que es una comuna paseando por las calles. Por eso nos encantó tanto Cali, porque nos compaginamos muy bien con la ciudad. La gente es súper amable allí. Llegamos a la cabecera principal en Nuquí, capital, y nos dijeron, bueno, hay muchas actividades que podéis hacer, pero hay una que es más auténtica. Nada más que nos despertamos, fuimos al río y al lado del río había unas huellas de jaguares. Nos podemos ir contentos. Sí, pero todavía nos queda mucho. Todavía nos queda mucho que visitar en Colombia. No, claro, hay que volver, hay que volver. Hoy tenemos una historia que nos encanta, porque no es solamente de viajes, es de conexión, conectar desde el corazón en un país. Nos acompañan un español, una italiana, que son almas gemelas que decidieron conocer Colombia de una forma distinta. No solo ir a conocer lugares turísticos, sino a sumergirse de lleno en su esencia. Así que vamos a darle paso. Él es Samuel y Aurora. Bienvenidos. Bienvenidos. Chicos. Gracias, Muchas gracias. gracias. Gracias, ¿cómo estáis? Todo bien, todavía Sí. Con frío por acá. Sí, ¿no? Sí, y ustedes con calorcito. Sí, hace como 30 graditos. Uy. Qué envidia. Chicos, de verdad, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Ellos están en Colombia, en Medallo. En Medallón. Mira. Genial. Bueno, hoy queremos conocer de ustedes, que nos cuenten a profundidad, a ver, qué hacen, qué se dedican, en dónde viven, primero como para conocer un poco. Pues yo soy italiana, Samuel es español y nos conocimos en Inglaterra. Esa es la cosa rara porque vivimos en Inglaterra y decidimos empezar este viaje por Latinoamérica porque sabíamos que íbamos a conectar con la cultura, con el idioma, queríamos hacer turismo local y recorrernos la mayoría del tiempo Colombia, fue nuestra primera elección de todas y después nos iremos a Perú y Bolivia y acabaremos en Brasil. Ese recorrido. Pero decidimos quedarnos el mayor tiempo en Colombia, simplemente porque sabíamos que íbamos a conectar con la gente. Tenemos muchos amigos colombianos en Inglaterra donde vivimos y nos recomendaron muchísimos lugares y la verdad que tenían razón. Sí, sí. Y sabíamos que Colombia era donde más íbamos a empatizar con la gente. Entonces elegimos de los 5 o 6 meses que vamos a estar de vacaciones, ¿De viaje? de viaje, vamos a estar los 3 meses en Colombia porque vamos a empatizar mucho con la gente, por la música, por todo. Y creo que hoy es el último día que están en Colombia. Este es Sí. nuestro último día. Nuestras últimas 4 horas. Ay. Llevamos 2 meses y medio. Empezamos el viaje el 8 de enero. ¿Por qué? O sea, ¿por qué Colombia primero y casi, o sea, 3 meses en Colombia? Sí, sabíamos que era el país que más nos llamaba la atención de toda Latinoamérica, por la música, por la gente, por los paisajes, por la biodiversidad que veíamos en fotos, y elegimos Colombia. Sí, nuestro sueño también era visitar muchas comunidades indígenas. Teníamos ese sueño, teníamos estas ganas de conocer algo que no existe en Europa y ver cómo viven estas personas. Y eso hicimos. En muchas partes de Colombia nos fuimos a ver a muchas comunidades, desde La Guajira, Palomino, el último donde estuvimos en el Pacífico, las comunidades en Veradóvida, las comunidades de los Guayús, las comunidades de los Kogis, y tuvimos la suerte de interactuar mucho con ellos y vivir en sus casas. Lo queríamos vivir en primera persona porque eso es una cosa que no vemos en nuestros países, básicamente. Vale. Venga, yo sí tengo como curiosidad de saber, ustedes están en Inglaterra y tuvieron compañeros, conocidos colombianos, amigos colombianos, pero normalmente dicen, ve, anda a los lugares más urbanos, más Turísticos. citadinos y turísticos, sí, pero ¿de dónde nace ese amor por lo más de la esencia del país, en este caso de los indígenas y demás? Básicamente, Aurora y yo somos personas que nos gusta siempre, cada vez que viajamos, es probar cosas local y todo local. E intentamos indagar en lo más profundo del país a donde vamos.
No nos gustan los lujos, nos gusta Claro. la esencia de cada país, básicamente. Bueno, los lujos también, obviamente, Los pero lujos también, bueno, de comida seguro. Eso lo vimos, pero bueno, yo sí quiero, ya habían investigado, sabían que les iba a encantar Colombia, pero expectativas versus realidad. Cuéntenos un poco. bueno, yo estuve ya hace 2 años en Colombia, pero estuve solo un mes y hice el otro viaje, o sea, el viaje gringo de lujos, de hoteles, de salir de fiesta mucho, pero este viaje, o cuando conocí a Aurora, que fue hace 1 año y medio, sabía que lo quería hacer modo local y queríamos indagar en lo más profundo de toda Colombia. Para mí fue toda una sorpresa. Ella no sabía nada. Yo no sabía nada de Colombia, primera vez. Solo estuve en Argentina, en toda Latinoamérica, y entonces no tenía muchas expectativas por lo que la gente me contaba, por la gente conocida en Inglaterra, de colombianos, pero no sabía lo que iba a pasar y fue muchísimo más de lo esperado, la verdad. Me encantó cualquier cosa de Colombia, desde sus paisajes, a su música, a su gente, al levantarse por la mañana y que te digan cómo amaneció, eso me encanta. Y nada, luego sí, la música, la gente, la gastronomía, probamos. Y también nos dimos cuenta que Colombia es tan grande que es como si hubieran muchos países en uno. Y entonces fue como 3 meses, pero en diferentes lugares, diferentes personas, diferentes culturas. Entonces fue toda una sorpresa, cada vez más. Sí, básicamente en Colombia cada ciudad o cada región cambia muchísimo. O sea, estás en el desierto, vas a otra región y estás en La selva. la playa o estás en las selvas, básicamente. ¿Cuáles fueron los primeros planes cuando dijeron, vámonos para Colombia? Ustedes ya dijeron inicialmente que iban por menos tiempo, pero entonces, ¿cómo eran ese primer plan? Básicamente, el primer plan solo teníamos el concierto de Bad Bunny en Medellín, que era después de mi cumpleaños, y el carnaval de Barranquilla, porque eso siempre lo tienes que coger con antelación, porque básicamente se agota todo. Y Sí. solo teníamos el concierto de Bad Bunny y el carnaval de Barranquilla. Lo demás queríamos improvisar el día a día. No teníamos nada planeado, las primeras 2 noches. Sí, y ya. Las primeras 2 noches. Bueno, a ver, en el caso de Samu, que hacía un año pasado había ido a Colombia, ¿cómo fue esa experiencia aterrizando? Cuando ibas aterrizando por primera vez, ¿cuál fue esa primera imagen y percepción que tuviste del país o del lugar en el que llegaste? A mí me encantó. Nada más que llegué, me encontré como en casa, como las personas me recibían súper bien. Por todos lados me levantaban, me saludaban, porque yo soy del sur de España y más o menos casi todo el mundo también es parecido, ¿sabes? Te saludan, te hablan. Pero aquí, nada más que llegué a Colombia, en Bogotá y Medellín, los 2 primeros días me saludaban, no sé qué, y llegaba al supermercado, ponían salsa, aparte bailaba la dependiente un poquito de salsa mientras te atendía y me impactó mucho, la verdad. Bueno, y en el caso de Aurora, que en enero fue tu primera vez que iban aterrizando, llegaron a Bogotá, si tuviste la oportunidad de estar desde la ventana, ¿qué percibiste? ¿Qué imaginabas? ¿Qué pensabas en ese momento? Bueno, yo es mi segundo viaje en 2 años. El año pasado me fui a Asia, 3 meses yo sola. También fui a turismo local, pero la verdad que en Colombia tuvimos la oportunidad de conectar y profundizar más con las personas, Sí. por el idioma, básicamente también, y por cómo somos. Esa conexión y esa empatía se siente mucho. Y entonces el llegar aquí, también tuvimos una oportunidad increíble con la app de Couchsurfing, no sé si la conocéis, y es una app donde tú pones tu perfil y la gente te deja quedarse en su casa unos días simplemente como intercambio de cultura. Y entonces nos descargamos esa app, nos creamos un buen perfil de pareja, queremos turismo local, queremos conocer a la gente, a la gastronomía, todo de Colombia. Si queréis, si nos dejáis unos días quedaros en vuestras casas, pues podemos compartir cosas. Y entonces lo primero que hicimos después de Bogotá fue ir a Armenia. Y en Armenia tuvimos la suerte de conocer esta pareja tan increíble de chicos del eje cafetero, que se llaman Juan y Luisa, y nos llevaron al pueblo de su madre, que se llama Sevilla, en el eje cafetero, que se llama Sevilla y estamos sevillanos, Claro. las coincidencias de la vida. Y nos enseñaron de todo, desde la gastronomía, nos llevaron en coche a probar las arepas de choclo, chontaduro, obleas, Todo. El primer día, sí, solteritas. nos montaron en el coche y cada 10 minutos, sin exagerar, parábamos a probar algo.
Sí, sí, increíble. Increíble. Y nos nosotros, llevaron a casa de su madre a dormir por la noche, simplemente por estar con nosotros y enseñarnos su país. Ese fue mi primera semana en Colombia, solo te digo eso. así que Fue increíble. un ¿Qué choque. fue lo primero, chicos, al llegar esta ocasión los dos que probaron, que comieron y que, uy, ¿esto qué es? Les llamó la atención. El ají, ¿no? Lo primero que probamos fue el ajiaco en la casa, El ajiaco. en la casa de la madre de esta pareja, que lo hizo ella, y estaba Riquísimo. muy, El muy, muy ajiaco, bueno. después que nos hizo. Bueno, después probamos Bueno, todos los tipos de arepas. nos dio también banano con aguao. Ah, no, plátano maduro con Plátano maduro queso. con queso. Plátano maduro. Plátano maduro con queso. Riquísimo al horno. Uy. Al horno. Recién hecho. Sí, sí, sí. Increíble. Después, los primeros días que probamos. El chontaduro. Ah, el que hay chontaduro. mucha gente que no le gusta. Nosotros lo probamos con miel y sal. Y a mí me gustó. Nos gustó. A mí me gustó. Nos gustó. A ver, eso a mí me encanta. Es que estoy antojada, ustedes me están hablando y solamente estoy salivando. Me imagino. ¿Qué tal probamos? A ver, en general, los primeros, a los jugos. Los De jugos. todo tipo. Pero los primeros días en Armenia no probamos mucho. Probamos la mejor arepa de chocolate que nos hemos comido. Era una señora que estaba en su casa, tenía un puestecito y tenía como una barbacoa y tenía las arepas súper grandes y las ponía encima al carbón y le ponían mucho queso. Y eso es la primera vez que la Aurora lo probó. Qué rico, por favor. Y increíble, súper rica esa. Sí. Bueno. Y luego jugos, bueno, nuestra favorita, que le pongo una corona aquí, es la limonada de coco. Ay, sí. Eso no tiene competidor. Pero, No. Samu, la limonada de coco lo decía Aurora, pero yo vi un video que tú hablabas del zapote, creo que era. Jugo de zapote. Sí. ¿Te encanta? Ese es mi favorito porque sabe como a papaya y sandía, no sé, y está increíble. Me encanta en leche, obviamente. En leche. En Yo te leche. voy a decir que aquí en España probé una fruta que incluso cuando la vi por primera vez yo dije, esto parece chontaduro. ¿Sí? Cuando la fui a probar se parecía mucho al zapote. Ah, ¿Cómo se llama? Níspero. No, No ¿cómo sé, pero se era como, llama? Es muy parecido al chontaduro, pero versión pero grande. grande. Es que no me acuerdo, Dios mío, ¿cómo? No recuerdo. ¿Dónde estáis ustedes? Nosotros, En Astorga. pero estamos en Astorga, al norte de España, pero en algún momento cuando vivimos en Valencia también lo veía mucho, que yo decía, se parece al lulo, pero también parece al chontaduro, es más grande y sabe como el zapote. El caqui, a lo mejor. Kaki. ¡Caqui! El ¡Eso! caqui. El caqui. Sí, es parecido. Tiene Sí, pero no es lo parecido. mismo, no es lo mismo. El No, no. zapote que estaba bueno. La verdad. Creo que otros colombianos nos los pusieron en un comentario, por eso lo sé. Sí. Que es el kaki. ¡Ay! Sí, pero no es la misma fruta, no es la misma No, no es la misma. Pero a No, no nosotros- es la misma, pero tiene parecido el sabor. Sí, sí. Solo que Y el el sabor jugo, es más dulce. sí, más dulce, sí. Y el jugo de maracuyá también nos gusta. Y el de Uy, lulo, chicos, El de Y el de lulo, lulo. a mí me gusta más la lulada que el jugo de lulo. La La lulada lulada. rica. Muy, muy bueno, bueno. estaban en Pereira, venga, vamos Armenia, en por Armenia, en Armenia. Armenia. En Armenia. Listo. ¿Qué hicieron en Armenia? Básicamente, dar vuelta con ellos y nos estuvieron llevando bueno, nos llevaron a Sevilla, nos dijeron que fuéramos a Finlandia, Salento, y nos encantó. Salento mucho más que Finlandia, porque Finlandia era como mucho más turístico y había cada 5 metros había un puesto donde vendían cosas y Salento era como más tradicional y más colonial. Que la gente dice que normalmente al revés, que Salento es muy, muy turístico, pero a nosotros nos gustó más Salento, la verdad. Sí. Vale. Ah, o sea que alcanzaron a visitar el Valle del Cocora. Sí. Eso es lo mejor que hemos visto de paisaje en Colombia, en nuestra opinión. Y encima tuvimos una suerte que fue un día de sol increíble, que ahí poco se ve. Y nosotros, Y nos encantó. blanquísimos, Nos quemamos. y nos quemamos, obviamente. Y nos pusimos protección y nada. Pero porque, ¿sabes? Está encima de las nubes, entonces te pega más el sol. Hicieron la caminata, el recorrido. Sí, pero no completo. Hicimos El corto. Bueno, el corto tampoco, como el medio, que tienes que subir hasta arriba del toque, hay una finca, Sí. y ahí tienes que pagar más, entonces tienes que bajar. E hicimos el de los 2 miradores. El de Ahí. los Normal, el clásico. No, el clásico bebé no. caminando, 2 horas por ahí. Sí, 2 horas. Sí. 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 Ya, ya. Pero increíble. Y entramos los primeros, porque nos dijeron que a partir de las 8, 8:30 empieza a subir todo el mundo. Entonces nos levantamos a las 5 de la mañana y entramos los primeros. Vale, ya saben. Cogimos literal, los primeros. la primera camioneta y el primer wheel y íbamos ahí detrás.
dormido con las legañas aquí. Entonces, vamos a entrar primero. Pero Pero ¿qué tal la experiencia en el Jeep? Hasta... increíble, 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 de pie, muy dormidos, pero Me tuve que poner de pie porque no cabía dentro, porque yo mido 1,90 m. Entonces no cabía mucho. Tenía que estar con las piernas así para el lado. Pero bien, bien, nos encantó. Y Listo. la gente es súper buena gente. No, es que en Colombia cada lugar tiene su esencia, cada lugar las personas tratan de como acoger a todo el turista, de tratarlo súper bien. Eso es algo muy común en Y en la Colombia. mayoría de los lugares, sí, la verdad. ¿Qué siguió después de Armenia? Medellín. Medellín después, sí, porque era el concierto de Bad Bunny y Ay, llegamos a Medellín. Y el problema que hubo era que en toda esa semana estaban los precios súper altos de hospedaje. Entonces yo hace 2 años conocí a unos colombianos y les hablé y les dije, ¿conoces a alguien que tenga un hospedaje así baratito? Y nos dieron el contacto de una madrina de ellos y nos lo dejó mucho más barato, pero estaba como 250.000 pesos una noche, un hostel, una cama compartida. wow. Pero al final nos costó como menos de la mitad. Pero porque van y se van los precios para arriba. sí, Pues estaban, las 3 fechas estaban sold out. Claro, claro. ¿Qué tal la experiencia del concierto? Uf, eso era un mejor festival. concierto de mi vida. Eso era un festival, no era un concierto. No, fue Eso increíble. era La rompió. la rompió. Buenísimo, yo vi por ahí los videos, yo qué envidia, Dios mío, yo debería Sí, estar no, allá. no, increíble, increíble. Hicieron un homenaje también a Jason Jiménez, que había fallecido hace unos días. El único problema que no nos gustó es que solo había para beber aguardiente de 1 litro, que costaba 300.000 pesos, Ah, sí. y un agua que costaba casi 20.000 pesos. Entonces nosotros empezamos a beber antes del festival, yo qué sé, creyéndonos que había cerveza o algo así que no sea tan caro. Y entramos y solo había aguardiente y agua. Entonces bebimos agua y entonces estábamos aquí y se nos bajó ya. Entraron happy. Claro, y el otro problema que en los asientos del estadio no había mucho espacio para bailar. Entonces no podían bailar muy bien porque había muchísima gente. Ya, Y los pies incluso no te cabían casi en los asientos. Pero entonces las 3 horas estábamos moviendo, pero muy poco. Sí, sí, sí. Entonces estábamos con la espalda, cuando salimos estábamos como dos viejos así, fuertísimos. Pero bueno, lo pasamos increíble. Se hicieron al ambiente, eso es lo Sí, importante. sí, eso es lo importante. ¿Y después conectaron con el Carnaval de Barranquilla o hicieron alguna parada? Después fuimos a Santa Marta y de Santa Marta fuimos al Tayrona. ¿Qué tal les fue por Santa Marta y el Tayrona? Pues en el Tayrona increíble, la verdad, porque estuvimos una noche en el camping dentro y tuvimos la suerte de ir antes de que cerrara. Justo los últimos 2 días antes de que cerrara, porque luego cerró durante 1 mes y medio. El Ah, Tayrona, todo lo que pasó entre los líderes del gobierno y las comunidades indígenas, como cerró 1 mes y medio y tuvimos la suerte de verlo antes. Y la experiencia dentro increíble. Fue nuestra primera vez que vimos el contraste selva y mar y fue guau, Sí, eso ¿qué nunca es lo habíamos esto? visto, la verdad. ¿Qué tal la caminata, el recorrido? ¿Lo hicieron caminando o fueron a caballo? No, 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 todo caminando, desde el principio. ¿Se puede ir a caballo en el Tayrona? Sí, Sí. sí, puede. Ah, eso Todo no, caminando. están caminando. Además que nosotros, como somos unos locos, nada más entrar, tú sabes, había una camioneta que te llevaba en 10 minutos a la entrada del parque, pero nosotros no queríamos pagar la camioneta y porque queríamos ver más y entonces andamos como 50 minutos más. Entonces Sí, como 3 fue horas. como 3 horas, en vez de 1 hora y media, fue como 3 horas. Pero de camino encontramos unos colombianos que nos hicieron probar la guama por primera vez. Y eso fue una experiencia porque nunca habíamos visto esa fruta. Claro, nosotros Aparte, estábamos como partiéndola así y abriendo con una rama y digo, ¿esto qué Claro. es? Y les pregunté y me dice, esto es guama, toma, probar. Y nos dieron como 3 o 4 y nos encantó, la verdad. dulcecita. sí, la pepa negra que... Sí, sí, pero eso nunca lo habíamos visto. Eso no Y existe. aparte que tiene una apariencia un poco extraña la guama. Sí, sí, exacto. Sí, Es sí, como sí. algodón, así. Parece algo Eso. exacto. Sí, sí. Sí. A ver, la fruta en Colombia es lo mejor. Bueno, y en Santa Marta, chicos, ¿cómo les fue? En Santa Marta no estuvimos mucho, estuvimos solo una noche porque luego queríamos ir al Tayrona antes de que cerrara y del Tayrona nos fuimos directamente a Palomino. Y ahí sí que nos quedamos mucho tiempo y justo nos tocó cuando se inundó todo el norte de Colombia.
por muchísima lluvia. Sí. Porque Sí. teníamos lo del carnaval de Barranquilla, entonces queríamos ir a esa parte, A la primero a Guajira. la Alta La Guajira, antes de ir al carnaval. ¿Sí me entiendes? Entonces fuimos de Palomino, no, ¿dónde fuimos? Del Tayrona a Palomino, perdón. Sí. Entonces tuvimos la mala suerte que se inundó durante 3 o 4 días, pero bueno, Se fue la luz, se fue la energía, la se fue casa llena todo. de agua, pero La bueno, playa ya no había playa. se lo comió todo el mar. Sí, se lo comió todo el mar. Fue increíble eso. Pero bueno, nosotros para Y se acá... rompió el puente. Ah, sí, Ese video lo vi. se rompió el puente. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, era como un puente, pero nosotros nos dijeron que estaba como roto, pero cuando lo vimos estaba como hundido para abajo, pero no estaba roto. ¿Sí me entiendes? No estaba roto completo. Pero da igual, pero no podían pasar No los podían coches pasar. ni Pero nada. las motos sí. Las motos y los Y tuk-tuk caminando. sí. Y caminando. Entonces cogimos un bus hasta ese puente, cruzamos el puente caminando y después otro bus para llegar a Santa Marta. No, yo, sí. Uy, Dios. Wow. Bueno, yo los vi en Punta Gallina. Uy, sí, Punta Gallina. Eso fue una Increíble. experiencia inolvidable. Cuenta. Sí, porque nosotros no cogimos ningún tour. No nos gustan mucho los tours y intentamos hacer las cosas por nosotros mismos, si se puede, si es seguro. Y entonces lo que decidimos fue llegar por un contacto que teníamos de una amiga que ya había estado en Colombia, de llegar a Cabo de la Vela sin tour y luego Punta Gallinas. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Llegamos hasta Riohacha en bus, ¿vale? Desde Riohacha encontramos una pareja que estaba viajando como nosotros y que quería llegar hasta allá y entonces esa misma noche decidimos coger un taxi de 4 personas para ahorrar un poco de dinero el día siguiente y llegar hasta Uribia. Desde Uribia teníamos el contacto y nos fuimos hasta Cabo de la Vela en medio del desierto en 2 motos. En 2 motos, pero la moto pequeñísima y vamos así. Imagínate, 1 hora y media así, porque allí la carretera está súper mal. Claro. Sí. Y llegamos a Cabo de la Y acaba la vela y no sé, cada 20 minutos, media hora había niños así pidiéndote agua, panela, Claro, arroz. claro, Fue claro. un choque muy cultural, la verdad. Sí, la verdad que nunca vimos una realidad tan remota en Colombia como esa. Yo Sí, creo sí. que eso es la parte como que donde pudieron observar una de las flagelos que de pronto tiene nuestro país y la desigualdad que se puede observar lo que vive la gente de La Guajira versus los que ya viven en el interior. Claro. Sí, sí. Literal, Y literal. cuando llegaba a Cabo de la Vela eran como cabañitas o como chabolas, pero literalmente el hombre que nos llevó, que se llama Julio, nos enseñó su casa y literalmente eran como 4 palos así y ahí dormían 5 personas En Chinchorros. en chinchorros. Y tenían 2 o 3 chinchorros y dormían 5 personas ahí todos juntos. Y probamos la experiencia de dormir en un chinchorro. Sí. ¿Y qué Bueno, nos sigue contando Sí. cómo llegamos a... No, después estuvimos con esta familia, con Julio y su familia, y queríamos probar la comida local de La Guajira. Porque, Obviamente. claro, como en todos los sitios que hemos estado en Colombia, queremos ver lo local y queremos vivir un día como vive una persona en La Guajira. ¿Y qué hicimos? Le preguntamos a Julio que se come su familia a diario y nos dijo que el único animal que se cría en La Guajira es el chivo. comieron chivo? Comimos chivo. Al ajillo. No lo voy a repetir, la verdad. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? ¿No te gustó? No me gustó nada. No estoy acostumbrada a ese sabor tan fuerte. Y yo lo pruebo todo, lo intento. Y lo intenté. Pero no, eso sí que no me gustó, la Pero verdad. básicamente me lo dio a mí. Sí. Y dije, por favor, que no se den cuenta. Claro, Yo no y quiero. ella echándome en el plato así el chivo. Y yo así, comiéndomelo más rápido para que no nos piensen. Vamos, usted sí le jala todo, ¿no? Le jala todo. Todo. Yo no hago asco a nada. A nada. No, a él le encanta todo. A mí me gusta. Pero Tiene estaba muy bueno. buena- El sabor estaba muy bueno. Lo que pasa es que estaba un poco chicloso, la verdad. No Y estoy de mucho acuerdo. hueso. Vamos, tenía más hueso que carne, pero bueno. Es lo que tenía, pobrecito. Y No, claro. Nosotros lo hicimos con todo el amor. Claro, Yo claro. lo intenté, pero es que no. ¿Esperaste ya el otro día el desayuno? sí, Sí. ¿No te Han habido sirvió sitios donde sí que no hemos comido mucho aquí en Colombia. Como nos vamos siempre a los sitios más remotos de toda Colombia, a veces no es tan fácil encontrar comida, ni para ellos. claro, obviamente. Claro. Pero bueno, casi todos los sitios hay comida, y sobre todo en la Alta Guajira había muchísimo pescado y a nosotros nos encanta el pescado, así que comíamos pescado casi todos los días. Sí. Y arroz
Aquí se come todos los días el arroz. Y eso es lo que más nos costó como Adaptarnos, porque nosotros Claro. comemos pan todos los días, no arroz. Pero bueno, ya nos hemos acostumbrado, ya nos hemos acostumbrado. Ya. Ya Y no- mi favorito es el arroz con coco, 100%. Colombiano que se respete, no le puede faltar el arroz. Obvio. No puede. Y Pero los chicos, plátanos o bananos en todas las comidas. yo sí quiero preguntarles, después de ese viaje en moto, de haber terminado con el culo ñato, de ir a dormir en un chinchorro, ¿cómo les fue? O sea, el cuerpo, ¿cómo resistió a tanto? Porque estábamos ya acostumbrados, Porque queremos eso. queremos eso. Ven, ven. Literal, ya fue esa experiencia, pero y ustedes no sabéis la calor que hacía, porque en la Alta Guajira hace una calor y todo el arbero, bueno, en la gravilla esa de las motos y de los coches, te daban en los ojos, nosotros con las mochilas así, agarrados de los guajiros. Eso les voy a preguntar, ¿dónde llevan el equipaje? ¿Ahí en el medio o atrás? No, Poner los hombros. dejamos la maleta grande, la dejamos Palomino. en Palomino, pero nos fuimos con una pequeñita, porque si no era imposible. No, era Pero totalmente. nos fuimos con una pequeñita, pero igualmente teníamos que ir cogido del Guajiro. Y después, Yo cuando quiero- llegamos me a caigo yo Cabo de la también. Aurora, ¿no le hiciste una toma a Samu agarrado al guajiro? Sí, tengo muchas. Es que como yo peso mucho, como yo soy muy grande y peso mucho más, porque es más difícil manejar, ¿sí me entiendes? Sí. Claro. Fue increíble. Pero bien. Pero luego llegamos a Cabo de la Vela y no estábamos satisfechos todavía. Y dijimos, llegamos a Cabo de la Vela, no nos vamos a Punta Gallinas, claro que tenemos que irnos, ya estamos aquí. Pero claro, nosotros no fuimos con tour. Y entonces eso no estaba incluido en el paquete. Simplemente esta persona vivía con su familia en Cabo de la Vela y nosotros, nuestro plan era llegar hasta allí. Y punto. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a preguntar a la gente por ahí, en la calle, y de repente estábamos viendo el atardecer en el faro de Cabo de la Vela y viene un jeep, un coche, con muchos pasajeros dentro. Y le preguntamos al guía, ¿ustedes vais a Punta Gallinas? Y justo se iban el día siguiente a Punta Gallinas. Y 2 personas habían cancelado el tour desde Bogotá porque no llegaron a tiempo al aeropuerto de Riohacha. Y entonces tenían 2 asientos libres. Justo. Tuvimos la suerte. Tuvimos la suerte. Y pagamos solo el transporte para llegar hasta Punta Gallinas. Y entonces nos montamos detrás, en el jeep, en el maletero literal, y madre mía, llegar hasta Punta Eso Gallinas. fue... Sí, pero así 6 horas. 6 horas. Y en el maletero que tampoco me cabía en las piernas. Claro, a él, 1,90 m. Era en los últimos asientos de un jeep de 6 personas, pero no me cabía. Entonces estaba como así. Y ya nos teníamos que rotar porque no podíamos. Claro. Y en el desierto, las dunas y todo. Y tuvimos suerte porque solo pagamos el transporte desde Cabo de la Vela hasta Punta Gallina y Punta Gallina hasta Riohacha, porque de normal te llevan desde Riohacha y cuesta como 2 millones o 2 millones y pico el tour. Pero nosotros solo pagamos el transporte y fueron 300.000 pesos, que no fue tan mal. Ida y vuelta. Ida y vuelta. Vale. Está muy barato. Son muy suertudos, oigan. Sí, porque tú sabes que son 6 horas y como 7 horas y media de vuelta. Claro. Es mucho tiempo. Y Bueno, allí, que en Punta Gallinas vimos mucha pobreza, la Ahí verdad. sí. No te dejaban pasar los jeeps si tú no le dabas galletas o agua. Y cada segundo un niño corría desde el desierto, veía un coche y corría hacia el coche para conseguir algo de Y comida. cada 10 minutos había como una comunidad, como una familia, y había como 2 palos y una cuerda, y tú tenías que bajar la ventanilla y darle agua, café, panela, arroz, lo que tuviese. Y eso en los tours incluía todo eso. La comida. Claro, la comida para darle a la familia de los guayús. Pero había muchísimos. O había alguno también que te tenías que parar y comprarle algo, como las artesanías que ellos hacían. uy, No te dejaban pasar. sí, no te dejan pasar. Chicos, pero ustedes de pronto llevaban provisiones para ustedes. O sea, la verdad, nosotros no hemos ido hasta Punta Gallina. No hemos tenido esa experiencia, la queremos hacer, pero de cierta manera se sabe que hay que llevar agua, llevar alimentos por si las moscas, pero en el momento de que ustedes llegaron allá, que no tenían, como decir, el lugar de donde quedarse, no tenían todavía previsto Nada. todo,
organizado. ¿Cómo hicieron? Básicamente compramos en los comercios de Cabo de la Vela, compramos pan y latitas de estas que vienen como sardinas con tomate o atún en aceite. Y básicamente eso, desayunamos, comimos y cenamos para ahorrar plata, porque allí como no hay nada y la comida que se lleva allí es muy costosa. Entonces lo que hacíamos era comprar en los comercios de Cabo de la Vela lo más barato e intentar ahorrar con ese. Y Y el la, hospedaje había sitio, porque dormimos en un chinchorro. Chinchorro. Entonces, Pero dormimos. Descríbenos bien un chinchorro porque todavía tengo la inquietud cómo es. ¿cómo es dormir? Nos explicaron cómo hay que dormir. Hay que dormir en diagonal, para que no te duele la espalda. La verdad que no lo esperábamos mucho peor, ¿eh? No dormimos tan mal. No, dormimos súper bien. Bien, Yo pero comí. llegan allá. Allá no hay hoteles, sino que son una Sí, especie, como lo describieron, un palo, la chocita y los chinchorros. no, pero había como un hostel de una familia guayú que estaba muy bien montado con camas y demás, pero nosotros fuimos a los chinchorros porque queríamos vivir la experiencia. Pero dormimos muy bien y eso es como el chinchorro está así, tú tienes que dormir con los pies aquí y la cabeza para el otro lado. Pero lo malo que cada hora y media te tenías que mover porque te dolía la espalda. Pero bien, bien, al final se duerme. Y después nos tocaron otras 7 horas de vuelta en jeep así. Chicos, ¿se quedaron de un día para otro? Sí, Sí. fue muy costoso. Sí, Claro, claro. Y de ahí se fueron para Barranquilla, De ahí nos fuimos para Barranquilla. sí. a los carnavales de Barranquilla. ¿Cómo fue esa experiencia? Para repetirla 1000 Eso veces está- más. ¿Tenía también. conocidos o fueron los dos y ya tenían boletas y todo? Bueno, nos fuimos no tan preparados y eso nos arrepentimos y si volvemos, ya que conocemos cómo hacerlo, nos iremos más preparados, la verdad. Lo vivimos más en la calle que en conciertos o demás, porque no teníamos boletas, no sabíamos que había que comprar todo eso antes y entonces vimos los desfiles en la calle y fuimos a celebrarlo en la calle con todos los locales y las personas que conocíamos por ahí. Sí, literal. Eso hicimos. Por ahí te vimos bañada en espuma. Eso la primera noche que salimos ya nos tiraban espuma en maicena, pero ya no la advirtieron. Y hubo una noche que a mí me lo tiraron los ojos. Y yo como que estaba súper enfadado y me iba a pelear con el más, pero me dijeron, no, esto es carnaval, no puedes pelear, no. Eso lo dicen todas las canciones y digo, vale, entonces nada. Porque claro, me dejaron como un minuto sin ver nada, ¿sabes? Pues maicena, los ojos. Además que me hicieron así, me giré y me lo echaron a los ojos. Pero bueno, dicen que eso lo hacen. Por eso la gente lleva gafas de Claro, sol. si no quieres maicena no te vayas al carnaval. Claro. La gente lleva gafas de sol. La gente lleva gafas de sol para que no se lo tiren en los ojos. Oye, nosotros Más sabíamos. preparado. Ya te lo tiro. El año que viene te lo tiro a ti, a ver si dices. A mí me lo tiraron también. Pero los ojos no. Sí, yo se lo tiré a la gente también. No, pero los ojos. Aurora ya iba preparada también a tirar la Claro. Le echamos el puma en la cara y muy divertido, la verdad. Y la música por todas las calles, con los parlantes esos grandes. Increíble. Otra cosa, la música en Colombia, La increíble. música. Descubrimos tanta variedad de música a partir del Carnaval de Barranquilla, el vallenato, la música popular. Llegamos cuando se murió Jesús Jiménez, justo esta semana a Colombia. Y entonces todo el mundo estaba haciendo homenajes. El Bad Bunny mismo hizo un homenaje a Jason Jiménez en el concierto. Sí. La cumbia, aprendimos a bailar champeta. Todo. La cumbia de Barranquilla que se baila así. Va. Así con la. Pero oiga, yo les digo una cosa. Para ser europeos, yo los he visto bailar y ustedes tienen sabor. Ustedes ya habían tomado clasecitas antes. No, nada. No. Solo en Cali hemos tomado 3 clases. 3 clases de salsa en Cali. Lo que pasa es que tenemos mucha cara y nos atrevemos a todo. Sí. ¿Sí me entiendes? Oiga, Claro. ahí pero cuando estaban en Barranquilla todavía no habían ido a Cali, todavía no habían hecho las No. Ahí solo bailamos, ella y yo, practicando o escuchábamos la salsa y empezábamos a ver vídeos también, practicábamos en la playa cuando estábamos solos. Sí. Sí, la verdad que sí. Nos llevamos el parlante pequeño que llevamos y cuando estábamos aburridos bailábamos. Venga, hay una cosa, es que cada región de nuestro país, de Colombia, la gastronomía es diferente. Háblenos de la gastronomía en Barranquilla, ¿qué fue lo que más les gustó? Barranquilla. ¿Probamos el mote? El mote de queso. Riquísimo.
con ñame. Eso no lo sabíamos que existía básicamente. Y fuimos a un restaurante que había ahí y probamos el mote de queso, probamos el arroz con las tres carnes que estaban súper buenos. ¿Qué más probamos en Barranquilla? ¡Los chuzos! Ah, los chuzos. Pero cada noche nos comíamos tres o cuatro chuzos. Claro. El bollo de Eh, yuca, el No, el de butifarra con chorizo, con pollo, con res, de todo. ¿Qué más hemos probado? suerito, el suero. Ah, El con suerito suero. también, eso se lo echáis a todo. Sí, 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 sí. Uy, no, Eso- Se lo echáis a todo. ¿Qué más? ¿Qué más? Es que hemos probado tantas cosas que Claro, es ya... que ahora no me acuerdo en cada lugar. A ver. Pero allí en Barranquilla cocinamos mucho en la casa donde estábamos alquilados, porque también era muy costoso comer en la calle. claro. Y también estábamos de guayabo, de resaca. Todos los días. Y no había muchas ganas de salir a comer, ¿sí me entiendes? Tomaba, Claro. ¿qué licor tomaba? Guaro. Y ron. Y ron de Viejo Caldas. de Caldas. Ron de Caldas. Uy, mezcladito. Ay. Ay, sí. Tienen buen hígado, entonces. Sí. Sí, porque el guaro ya está una parte, después ya nos llevamos solo un poquito y después empezamos con el ron de Caldas. Porque el ron Medellín no nos gusta nada. Así que solo bebíamos de ron de Caldas. Caldas. Está muy bueno el ron de Caldas, la verdad. Porque el ron de Medellín no se puede beber solo. A nosotros no nos gusta porque está malísimo. Bueno, Pero el ron lo de Caldas hicimos sí. donde en La Troja, en Barranquilla, porque no había otro ron. La Troja es como un recinto en Barranquilla que es muy clásico. Allí ponen parlantes por cada metro. Hay un parlante súper grande y ahí la gente se sienta en medio del recinto y se pone a bailar, a beber, a tomar allí. Sí, Pero a las 3 horas nosotros nos tuvimos que ir porque te dejaban los oídos. Eso es, Es que justo eso se ve normalmente en la costa de que la gente, el vecino, justo la casa del lado, el del frente, tienen bafles a todo volumen. eso es conocido como los picot. Incluso ellos hacen como una especie de concurso del picot que más suene, que no sé, eso. Sí, les encanta. Nosotros no lo entendemos porque es que no se puede ni hablar con la persona. Ya. Y le toma y grita, ¡ay, caramondá, bla! Se ponen así. Pero no nos gusta. Ahora que dijiste Caremonda, por ejemplo, hay palabras que quizá ustedes dijeron, ¿y esto qué significa? muchas. Sí, tenemos una lista. Por ejemplo... ¿Qué anécdotas tiene frente a eso que le hayan dicho esto? Y ajá. Ajá, también se nos ha pegado. Ajá. Se nos ha pegado. Él sí me entiende también. Hostia, ¿o qué? Él sí, ok, en Medellín. O ¿qué más? Bacano, bacano. Bacano. O el mira ve O en Cali. Cali. Qué chimba. O la palabra vaina. O esa vaina. Esa vaina. O no sé, O qué chévere. qué chévere, qué bacano. También en Barranquilla dicen mucho culé, no sé qué. Culé, La culé costeñita. culé costeñita, culé. No sé. Hablan muy diferente Otra en palabra. cada región de Colombia. Venga, chicos, ¿ustedes no sintieron cuando llegaron a Barranquilla que les estaban hablando en otro idioma? No, ¿No en sienten Barranquilla que no. es más A rápido? ver, que los costeños sí que tienen, se le entiende más, no se le entiende tanto porque hablan más rápido. Pero Barranquilla no. Por ejemplo, Cartagena, era complicado. O los costeños del Pacífico, eso hablaba muy rápido. Sí, muy rápido. O en Palomino también. Palomino también hablaba muy rápido. Toda la costa. Decía mucho manita, manito. Cada Bueno, marca bonito, venga. Bueno, hasta ahí, hasta ese momento, eran los planes de decir, nos vamos para Bad Bunny, vamos a hacer el viaje por Palomino y demás, que también llegó. Fueron a Barranquilla, al carnaval, pero desde ahí ya no tenían planes. ¿Cómo organizaron de ahí en adelante las visitas y los lugares turísticos que querían ver? Queríamos ver la otra parte de la costa, entonces Cartagena, Islas de Rosario y toda esa parte, y sabíamos que queríamos acabar en el Pacífico. Pero ahora hay algo muy curioso que nos acabamos de enterar hace unos días. Nosotros queríamos, sin saber, porque ahí sí que nos faltó información, bajar desde Cartagena hasta el Pacífico y pasar por Necoclí, Purganá, toda esa zona. Y Sam un día me dijo, bueno, mira, estamos al lado de Panamá. ¿Por qué no vamos a cruzar andando? Yo Y sin es, saber. claro, y es la zona más peligrosa del mundo, la jungla más peligrosa del mundo, que es el Darien Gap, que le llaman. Sí.
Nosotros no lo Nosotros no sabíamos sabíamos. nada. No sabíamos ni qué era, Y ¿vale? menos mal que Aurora me dijo, ¿por qué no nos vamos a Cali? Que mejor, Que hay vuelo directo. claro, que hay vuelo directo, perdemos menos tiempo. Pero yo, no, yo quería ir a Capurganá y después a Sapsurro y de ahí, porque lo miré por el Google Maps y me ponía que estaba a 15 minutos andando. Digo, vale, si está a 15 minutos podemos ir. Sin Pero, saber del peligro. claro, claro. No, Y no, justo, pero lo que tú dices, mira, de Satsurro hay una forma de subir, es literal una montaña llena de gradas y bajas, y literal, dependiendo del estado físico, puede ser unos 15, 20, 25 minutos, me demoré, llegas a Panamá, A Playa literal, vale, se puede hacer. a la miel. Esa parte es segura y esa Ah, parte es vale. turística. Esa se podía hacer, ¿sí? Ah, Desde Capurganá salen lanchas, incluso pueden caminar hasta Satsurro, que se demoran, creo que la caminata unas dos dos horas, horas, más o dos menos. horas desde Satsurro perdón, vale. Capurganá a Sí, Satsurro. Satsurro suben la montaña que te digo, incluso cuando llegan a la parte más alta está la bandera de Colombia y Ah, la sí. bandera de Panamá. Ah, bueno, Vale. entonces no Había, estaba tan equivocado. había una ruta. Esa ruta es bien. Claro, hay otra ruta que incluso que tuvimos la oportunidad de estar allí y ver cómo llegaban las personas que se van pasando por el hueco hacia Estados Unidos caminando. Usualmente Claro, claro, es- mucho haitiano pasa por ahí y Sí. desde ahí cogen lanchas y bueno, Y hasta mucho venezolano también, ¿no? sí, en su En momento su vimos momento fue mucho más, Ah, haitiano. sí. Vale, vale. no sé si era el día o qué, pero eran, Se ponen, sí, no sé, sí, no sé cómo funciona. pero esa experiencia sí es muy bonita. Nosotros también no sabíamos que podíamos llegar hasta Playa La Miel y nos lanzamos y todo, hasta ahí es muy bonito. Y hasta Ya. ahí Ah, hay bien, bien, bien. Experiencia. ¿Y no te pidieron nada las autoridades panameñas ni nada al No, entrar? para nada, para nada, para nada. No, Ah, nos fuimos y ya. Si les gustaba. No nos luego les quedamos. paso el video, tenemos video. Vale, vale, vale. Pero ¿por qué la gente no hace eso en vez de y se va recorriendo por la costa? Porque no se podrá, ¿no? Quién sabe, de pronto la gente se da cuenta porque de pronto ya muchas maletas o la familia, o Ah, cosas así, claro. tendrá después que de pronto los revisarán, no sé, me imagino. Pero es un tramo muy pequeño, la verdad es muy pequeño de Satsurro para pasar a Panamá, que es una playa, La Miel, y es muy pequeño. Realmente, Ah, vale. y si ya se quieren adentrar a Panamá, se Claro, claro, tienen que pasar el Darién, que son claro, días para pasarlo. claro, claro. Y es peligroso eso. Claro. Menos mal que no hicimos por esa zona. Vale, pero entonces, chicos, estaban en Barranquilla, y de ahí para dónde pegaron. Para Cartagena. Vale, Cartagena, ¿y qué? ¿Qué tal? Cartagena, súper bien, nos encantó la ciudad, pero lo que no conectamos mucho con la gente, porque nos venían con el dólar aquí. Entonces nosotros intentábamos conversar con el taxista o con el que nos vendía arepa o lo que sea, y te hablaban un poquito y ya te intentaban vender algo, ¿sí me entiendes? O por ejemplo, hablamos con el taxista y nos decía, sí, pero ¿ustedes qué vaya a hacer después? Nosotros tenemos un tour, o mañana mi amigo tiene un tour. Entonces no podíamos adentrar en una conversación con ellos, en la mayoría. Es verdad, nos sentimos un poco así en Cartagena. En comparación con todos los otros sitios de Colombia, donde enseguida conectamos con todas las personas del lugar, allí nos costó un poco más. Sí, sí, Y sí. entonces luego de Cartagena, ¿qué vino? O sea, ¿se fueron de tour a las Islas de Rosario o hacia dónde No, tomaron? no, nos quedamos allí una semana y media en Isla Grande, en las islas, una de las islas de Rosario, la más grande, porque otra vez queríamos profundizar con la gente, entender cómo vive la gente en la isla. Un tour de un día no iba a ser bastante para nosotros, No. ya queríamos más. ¿Sí notaron la diferencia del color del mar? Sí, obvio. Sí, nada más que sale, nada más que coge la lancha y pasa como va por Barú y demás, ya empieza a ponerse más claro, como una piscina, todo. Ahí Y ya no se es- ve como el mar Caribe. sí, ahí, Sí, ahí sí, ahí sí, el bueno, ahí sí. pero te tienes que alejar de la ciudad. ¿Qué tal fue esa experiencia de vivir en la isla que nos comenta que se quedaron una semana? Sí, La bueno, fue una experiencia cultural increíble, porque claro, Isla Grande no es una isla turística, pero mayormente la gente va a hacer tours. Y entonces el pueblo dentro es muy local, es muy auténtico. Vimos nuestra primera pelea de gallos, que fue algo súper cultural, la verdad. Sí. No volveríamos a verla. Nos vimos la primera pelea y antes de que se murieran los gallos nos tuvimos que ir porque
Sí, Era muy duro. pero entendimos que es algo muy común Y en su cultura, aquí en Colombia. Sí, Que hay sí. mucha gente que cría gallos de pelea. En España también hay, en los pueblos de Andalucía y en muchos pueblos de España también hay, pero yo nunca he ido. Y verlo en primera persona Es impacta mucho. impactante. Claro, Eso claro. es viajar a entrarse en la cultura. Sí, también nos quedamos los primeros 3 días en Isla Grande en una posada de una familia que tenía una habitación ahí, estuvimos ahí hablando con ella, nos contó cómo era antes y Cocinamos cocinamos con ella, una, camarones al ajillo. no, Sí, ¿cómo se llama? gambones Cazuela de camarones. Cazuela de camarones. al ¿no? ajillo, Sí, algo así. al ajillo. Y estaba riquísimo, la verdad. Sí. Lo que pasa es que como allí es tan difícil llevar también la comida, era muy caro. Era como 60.000 el plato. Pero bueno, estuvimos cocinando nosotros también, comprando lo que podíamos para ahorrar, porque nosotros, como vamos a viajar tantos meses, tenemos que organizarnos el dinero. Sí, Claro. sí. Venga, Así es. chicos, ¿ustedes notaron que allá el plátano, el color es diferente y que el sabor también es diferente? Normalmente en esta parte del país, el plátano es un poco más como pálido, como más blanquito y el sabor es diferente. ¿No lo No notaron? somos tan expertos en plátano. No, creemos que no. Yo No no, nos dimos cuenta, no. pero sí es verdad que los plátanos son los pequeñitos, ¿cómo se Lo llaman? primitivo. Los primitivos, uf, están riquísimos. Eso me Son encanta. súper dulces. Y eso no hay en España Sí. o en Italia. Muy bueno. Vale, digamos que la Pero a mí experiencia más. Dime. No, que a mí me encantan los árboles de bananos, los bananos. No sé, a mí me gusta muchísimo porque en Europa no hay. Y entonces cuando veo un árbol de banano es como, no sé, es algo exótico para mí. Sí. ¿Tuvieron la oportunidad como de cosecharlo? No, 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 tuvimos la oportunidad de probar caña de azúcar, así, recién cortada. con Eso los sí, indígenas en el Pacífico. en el Pacífico. Allá vamos para allá. Ya vamos para Ah, allá. vale. Digamos que de lo más impactante que tuvieron allá fue como la pelea de gallos. Sí, la pelea de gallo y también los parlantes. Bueno, había solo una discoteca en todo el pueblo y había como 2 parlantes de 3 o 4 metros y la gente estaba dentro. Yo entré una vez con Aurora y tuvimos que salir a los 30 segundos porque te pitaban los oídos de verdad. Y la gente estaba al lado del altavoz o del parlante ahí bailando y gritándose, "Ah, toma, toma". Y bebían mucho ahí, cada 2 días estaban tomando. Y otra cosa que nos impactó mucho de Colombia, que nosotros no sabíamos cuando llegamos, es que hay música solo para tomar, como el vallenato. ¿Cómo se llama este vallenato? ¿El vallenato qué? De despecho, De despecho, ¿no? ¿no? Algo así. El despecho, la ranchera, la música de despecho, el vallenato, Sí, hay muchos. guapachoso, el Es vallenato que vallenato merengue. también es como la salsa, hay varios tipos de vallenato. Si usted quiere para tomar de despecho, lo tiene, pero si quiere también de bailar, también lo hay. Ah, vale. ¿El vallenato se baila o no? Es una pregunta. Sí, claro. ¿Cómo que no? ¿No vieron a nadie bailar Sí, vallenato? Muy romántico muy aquí. Sí, casi no se mueve. Bueno, chicos, y ahí ¿Cuál para fue el dónde- siguiente destino? Después nos fuimos a Cali. Ay, Cali, nuestra querida Cali. ciudad? A ver, ¿cómo fue? Oiga, mire. venga, hacia Cali, para que Esa. vea. Nada más que llegamos, nos fuimos al primer día, porque obviamente hicimos un vídeo en TikTok que le estábamos preguntando a los caleños que nos recomendaban para comer, para visitar, para conocer por allí por Cali. Y nos dijeron, uno de ellos fue la Galería Alamedas. Y lo primero que hicimos, obviamente, fue ir a la Galería Alameda. Y probamos la chuleta bayuna, probamos el sancocho de gallina, probamos, bueno, nada más que entramos, había un vendedor dándonos mango a probar. Y el mango ese estaba. También los señores nos daban fruta para probar, como el mangostino, que esa era una fruta nueva que nunca habíamos probado. También el achacharú, que es el que sabe como así especiado, que es una fruta amarilla, el chacharú. ¿Chacharú? Sí, Ay, esa no la conozco. sí. ¿Cuál Que es? tú la abres como que tiene una pipita blanca. Ah, chacharú se llama. Chacharú. Y esta fruta estaba muy buena. Y esa solo la vimos en Cali. Sí, achacharú, que sabe como especiado, que dices tú, sabe como árabe en el vídeo. Eso no es Sí, la... eso. la- Es eso. ¿Cómo se llama la otra? Porque también probamos la granadilla caucana. Esa. Sí. Esa no es. Ah. Pero la chacharú, si vais otra vez a Cali, tenéis que probarlo. Uy, a ver, yo soy Sí. caleña, yo no me acuerdo. Sí, a ver, creo que es de ahí, no sé. No, es que igual ¿Usted es caleña? yo soy caleña. A ver. Ah. Oiga, mire, vea. Pero, oiga, chicos,
Estaban en el Alameda. La Alameda pues también venden mucha fruta, pero también allá se conoce, ya que les gustan los mariscos, el pescado. ¿Comieron, almorzaron por ahí? Comimos el sancocho de gallina, la chuleta de bayuna y el tamal árabe. Ay, Eso comimos. Sí, pero nos dijeron que teníamos que probar los mariscos, pero No nos da tiempo. no tuvimos la oportunidad. Porque probamos tanta fruta, probamos como 10 o 11 frutas diferentes, ya no podíamos nada. ¿Cuánto tiempo se quedaron ahí en la ciudad? 7 días, No, menos. 5 días. 5 días. 6. 6 días, Con 6 el día días. que nos fuimos. ¿Qué hicieron? Bueno, fueron a la Alameda ese día. ¿Y en la noche? La primera noche. Fuimos a... Ah, sí, fuimos a la Caldera del Diablo, que es una discoteca de salsa. Sí, está al lado de la Topa. de la Topa. Está al lado de la Topa. Ah, Pero que es más local, es algo, una discoteca más local, donde solo hay caleños. Pero la verdad que nosotros tuvimos que pagar más, porque había en un cartel como locales o colombianos y extranjeros. Y los extranjeros le cobraron el doble de entrada. Sí, sí. Ponía latinos pagan 10.000 latinos, y ponía perdón. extranjeros o gringos pagan 20.000. Sí. Y tuvimos que pagar. Yo intenté hablar con acento colombiano, pero me dijeron, ¿es costeño? me Ya. dijeron con la cara que tiene, no. Dame la cédula. Anda. Y le tuve que dar la cédula y ya está. Ya me pilló ahí. Baila, les tocó, pero Claro. ¿y ahí qué tal la rumba? Yo no lo conozco. Uy, increíble. Era Súper súper bien. local. Sí. Súper local. Y todo el mundo baila. Y solo de salsa. Solo salsa. Bueno, ¿ahí se integraron con algún grupo o cómo hicieron ahí los dos y empezaron a bailar? No. Fuimos con gente del hostel y en este grupo habían 2 profesoras de salsa. Ah. Y entonces nos sacaron a bailar y demás. Obviamente nosotros éramos 2 robots comparadas con ella, 2 palos. pero lo intentamos y... ¿La gozaron? Claro. Pero nos enseñaron Sí. lo básico. ¿Y ahí probaron el blanco, tapa roja, tapa azul o solo ron? No, de guaro. De guaro, dice. Bueno, Eso lo probamos en el Carnaval de Barranquilla, pero probamos... Bueno, ¿y en dónde fue también que lo probamos? Medellín. No, no me acuerdo. Bueno, probamos el tapa verde, es nuestro favorito. El tapa rojo también lo hemos probado y el tapa azul, pero el verde es nuestro favorito porque no te deja tanta resaca. Tanto guayabo. ya, pero sí saben que allá en Colombia hay un remedio que nos ayuda cuando tenemos resaca, que se llama el Bonfies, el posfiesta. Sí. O el electrolit. No, El Pedialit. Pedialit. para Pedialit. reparar, sí. Estamos informados ya. No las sabemos todas. ¿Funciona o no funciona? Sí, funciona. ¿Y qué Pedialit o Electrolit es vuestro favorito? Maracuyá. Nosotros también. Y el Pedialit de coco. Nos encanta. Ay, Ese lo tomamos cuando ya estamos enfermos. Ya cuando ya no hay más remedio. Eso lo voy a echar de menos yo, el Electrolit. Yo también. Porque eso en Europa no hay. Bueno, en Cali hay varias cosas que se deben hacer. Yo los vi en la calle de la salsa. Incluso ese video está súper poderoso que incluso se me erizó la piel. Sí. Cuéntanos. Uf, cuenta. La mejor noche del viaje, sin duda. No nos esperábamos, no sabíamos, todo el mundo nos decía que hay el sabor los viernes, tenéis que estar en Cali un viernes, pero nada de lo que nos esperábamos. Eso superó las expectativas de 1000 veces más, la verdad. Y justo creo que estábamos en el mejor sitio donde podíamos estar, donde habían todos los instrumentos alrededor nuestro, las campanas, el güiro, y probamos con los locales a tocar. Bueno, yo lo intenté. Nada más que nos bajamos del Uber, ya estaba todo el mundo por la calle tocando la campana, el güiro, bailando por la calle ya. Y obviamente estábamos tomando, pero no sabíamos que no se podía entrar licor. Entonces tuvimos que bebernos una botella de ron en 2 horas. Entonces estábamos ya aquí arriba. Y entramos y le digo a Aurora, vamos a parar un poquito porque está dando fuerte. Claro. Y entramos ya todo el mundo hablándonos, dándonos de tomar, dándonos pola, dándonos cerveza, dándonos de todo. Y nosotros, no, es que Ya. no podemos más. Y ya bailando con todo el mundo súper buena gente, preguntándonos de dónde éramos, que fuéramos con ellos, con el grupo, con la familia. Claro, cambiándonos contactos. Haciéndonos fotos, increíble. No, La música, increíble. ¿cómo pueden comparar ese momento? Nosotros
pues hemos vivido en Cali, pero no hemos tenido la oportunidad de ir a la calle del Sabor porque justo cuando nos vinimos para España empezó a hacerse muy, Ah, muy promocional este Mira, paso. vale. Compartámosle al mundo, Y a a todos los que nos nosotros. están viendo y a nosotros, cómo es esa emoción? ¿Con qué lo pueden comparar de solamente entrar ahí, la energía que hay dentro de este lugar? yo creo que eso nosotros dos nunca lo habíamos vivido y era que todo el mundo, hay buenas vibras y todo el mundo va ahí a bailar y a pasárselo bien. No hay malos rollos, no hay Exacto. peleas, no hay nada. Ahí solo pasarlo bien, a escuchar salsa, a cantar, a conocer gente y es que se te ponen los vellos de punta. Literal, yo creo que lo compararía como estar dentro de la misma burbuja Todo el de mundo. salsa, todo el mundo, y eso genera solo alegría, la verdad. Sí. Uy, qué bacano, yo ya quiero ir a Cali. Oh, chat. Venga, Sí. chicos. Bueno, estuvieron en Cali. Díganme los sitios que visitaron. Fuimos a Siloé también, que fuimos a hacer el tour de Siloé, la 20, comuna 20. Fuimos con Richie, que es un guía un guía local. local que hace el tour por ahí, y nos enseñó cómo era el barrio antes, todos los problemas que había, cómo se ha Regenerado. regenerado todo. Eh, Fue súper interesante, sí, la verdad. sí. ¿Qué fue Sí. lo que más les llamó la atención de este tour? Porque, claro, todo el mundo conoce la Comuna 13, ¿no? La Comuna 13 de Medellín, es un sitio que se ha hecho muy turístico. Y creo que la Comuna 20 todavía es muy auténtico. Y se puede vivir la esencia de lo que es una comuna paseando por las calles. En la Comuna 13 ya es un poco muy turístico, ya, y entonces no se vive esa autenticidad. Sí. No. Es Vale. como mucho más turístico, ¿sabes? Pero en la Comuna 20 casi no hay nada, no hay muchos restaurantes, no hay cafés. Entonces tú ves la comuna La verdadera como comuna. es. La comuna no es turística. Ahí vive la gente todavía. Pregunta, curiosidad, es, algunas personas quizá le temen como decir, vamos a hacer ese tour porque nos puede pasar algo. ¿Qué tan seguros se sintieron al hacer el tour? Con Richie súper bien, pero obviamente tuve cosas. Pero con él tuvimos la oportunidad de que nos llevó por todas las calles porque él conoce todo el barrio Vive allí. y vive allí. Y es uno como de los fundadores que ha fundado los tours de por ahí de la Comuna 20. Y con él nos sentimos súper seguros. Sí, pero sí que en ese caso recomendaríamos ir con tour. Sí, sí, así lo Ahí es. no nos metimos solos. En plan, no vimos nada peligroso, no, y escuchamos a gente que se fue allí sola. Pero sí que es verdad que si vas con alguien que te explica la historia, ves la comuna con otros ojos. Sí. Claro. Perfecto. Pero no recomendaríamos ir solo por la noche a hacer una visita ni nada. Pero con guía sí, obviamente. Súper bonito el Bueno, bar. y estando ahí en Cali no pudo faltar probar el cholao. El Ah, cholao. nada. Increíble. No nos esperábamos el cholao así, ¿eh? Y lo que más nos impactó, toda la fruta que llevaba. Toda la fruta. Y la leche condensada. Uh, Riquísimo, riquísimo. También probamos el maracululo. Oh, Y está muy bueno. Pero el cholao nos gustó más. Sí. Cholao the King. venga, ¿y probaron el champús No, nos faltó nos eso. faltó. Nos con la faltó. empanada? No lo La pa- probaron, no. No, No, nos faltó. nos faltó eso. Yo vi que publicaron que querían que les dejáramos las recomendaciones que iban para, ya estaban los últimos días quedándose en Medellín. Yo por ahí les hice unas recomendaciones. Probaron el bonjour, la ponimalta. Sí, el bonjour, sí. No, compramos todo. Ah, lo tenemos ahí. Pero aquí vamos a hacer un vídeo para después. Ahora, después de esta llamada, vamos a hacer el vídeo. Pero el bonjour sí lo hemos probado y nos encanta. Sí. Nuestro favorito es el que tiene cereales azucarados, el rojo. Ese es nuestro favorito. Ay, qué rico. Sí, está riquísimo, riquísimo. Pero sí, hemos comprado muchísimos productos. Sí. Ahora después vemos el vídeo. Vale, chicos, y bueno, fueron a San Antonio, por ahí los vi bailando. Hay un sitio que hacen se hacen los cuenteros, hoy en día están haciendo bailes muy tradicionales. Ah, Sí, sí. eso nos encantó. El baile indígena. El baile, sí. Sí. Que llevan 20 años haciéndolo y eso él lo empezó haciendo un hombre porque quería quitar como la zona porque había mucho vagabundo, mucha gente que estaba ahí parado y el parque estaba como parado. Entonces empezó a hacer como bailes y ya se fue haciendo más famoso y ahora hay muchísima gente cada jueves. Muchísima, muchísima.
Sí. Sí, nos encantó la experiencia. Eso también es pura alegría, por eso nos encantó tanto Cali, porque nos compaginamos muy bien con la ciudad y con la gente. Sí. También cada vez que entrábamos en un taxi, cada vez que entrábamos en un bar, la gente es súper amable allí. No nos lo esperábamos tan alegre, sí, tan... Otra cosa, los pan de bono en Cali es otro Uf. nivel, ¿eh? Y la avena caleña. Y la avena caleña. Uf. Esto es Esto cuestión de pan de bono, oye. Uy, madre mía. Pues lo mejor que hemos comido en la casa del pan de yuca. Sí. Ay, hombre. Y la avena que te ponen ahí de 9 onzas, 5.500 pesos, increíble. Toda la mañana me mandaba Aurora para comprarlo. Y no, eso era mi desayuno fijo en Cali, casa del pan de yuca, pan de bono y avena. Sí. Además estábamos a 5 minutos andando, así que era solo bajar y ya. Bueno, no, chicos, ¿y qué más? O sea, ya después de Cali, que disfrutaron de la rumba, de la gastronomía, la cultura, les encantó la gente, ¿qué de pronto tienen? Ah, ¿fueron a Pance? Creo que no. No, Al kilómetro fuimos al 18. kilómetro 18. Ay, Oh, esa es una buena sí. experiencia. ¿Sí notaron la Sí, diferencia del clima? O sea, Cali sí, fue sí, sí. distinto. Nos encantó, nos encantó. Sí. Además era un día que estaba lloviendo en Cali, entonces dijimos, este es el día y que tenemos que ir a La neblina. la neblina. ¿Y el Nos comimos el chocolatico con patacón. queso lo probaron? Y Sí, la guapanela. el patacón que venden en Uy, un bueno, restaurante que se llama Neblinas, que es súper grande. sí. Y nos encantó el programa, el chocolate con queso, la guapanela con queso. Sí. Tenemos que decir que somos más de aguapanela con queso que de chocolate con queso. ¿En Ya. serio? Bueno, Nos gusta más. cuando nos comunicamos con ustedes, chicos, ustedes ya estaban prácticamente alistando maletas para irse a Nuquí. Sí, sí. Y ustedes mencionaron algo que hasta el avión baila. Todo. Baila. No, es que los aeropuertos de Nuquí y Vallesolano no parecen aeropuertos. Y entonces, Parecen como cafetería o restaurante, una vereda, ¿sí me entiendes? sí. Solía Pero sí, es aterrizar. un avión súper pequeño. Nunca nos habíamos montado en un avión tan pequeño. Entonces, claro, bailaba y en 45 minutos ya estábamos en tierra. Lo que nos impactó mucho que cuando despegamos, como se escuchaba mucho ruido que nos escuchaba al lado. Eso nunca lo habíamos vivido. Yo, por lo menos. No. Claro, que son aviones muy pequeños. Sí, Sí. pero nos encantó, nos encantó. Y 40 minutos estábamos en Uki. Bueno, y cuéntenos pues la experiencia de Nuquí, ya como para ir terminando. Sí, Nuquí, increíble. También otra cosa que no nos esperábamos, no sabíamos que habían tantas comunidades indígenas en el Pacífico y entonces llegamos a la cabecera principal en Nuquí, capital, y nos dijeron, bueno, hay muchas actividades que podéis hacer, pero hay una que es más auténtica. Y nosotros dijimos, vale, ¿cuál es la más auténtica? Como nos gusta a nosotros lo más auténtico. Eh, Ir a una comunidad indígena que todavía no estaba abierta al turismo. Y entonces nosotros dijimos, venga, me parece una buena idea. Nos dieron el contacto, la persona que nos estaba dejando la habitación en la posada nativa, nos dio el contacto de esta persona que vivía en la comunidad indígena. Y entonces nos dijo, si queréis venir, podéis quedaros una noche con nosotros y vivir la experiencia de la comunidad. Y nosotros dijimos, venga, vale, vamos. Y entonces nos fuimos en una lancha hacia la comunidad y eso fue un recorrido súper bonito porque desde el mar se entraba en el río para llegar hasta la comunidad que estaba metida en la selva. Como a una hora y media desde que sale del mar al río, una hora y media hacia arriba. Y fue increíble. Y nos teníamos que bajar de la lancha porque como la marea estaba muy baja, teníamos que empujar la lancha. Claro, Entonces fue una experiencia increíble. Y cuando llegamos allí fue un choque cultural también porque vivían también como en chabolas. Y allí, para entrar a la casa estaban construidas en alto y para entrar a la casa tenía que escalar un tronquito de 1,5 metros solo para subir a la casa. Ay, Y tuvimos que dormir, bueno, dormimos en el piso con una colchoneta de esta que hace yoga. Sí. Ahí dormimos Aurora y yo con una mosquitera y el sonido que se escuchaba ahí en medio de la selva, las ranas, de todo allí, los gallos a cada hora, a cada hora. Ahí no dormían ni los gallos, básicamente. literal. ¿Algún animal que de pronto le hayan amanecido y, ay, míralo aquí, o que se hayan topado? No, No. bueno, bueno, cuando Sí. nada más que nos despertamos, fuimos al río y al lado del río había unas huellas de jaguares.
Y nos dijo el Rubén, que es la persona que nos hizo el de guía ahí, nos dijo que eso era de jaguar, Sí, sí, vimos literal la huella en la el suelo. huella. Sí. Ah. No vimos No vimos el jaguar, gracias a Dios. Pero eso estaba a 50 metros de nuestra habitación, ¿eh? Sí, 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 Y sí, nuestra sí, está habitación bien. obviamente estaba abierta a todo. Y muchas aves, Muchas aves. muchas aves. Y muchas plantas, las flores de los bananos, de la caña de azúcar. Eso nunca lo habíamos visto. También vimos la hoja del cacao y el cacao. Y nos cortaron el cacao por la mitad y probamos el fruto del cacao, Sí, que Wow. solo se come lo blanco. Sí, Eso sí, no, sí. nunca lo habíamos visto sí. tampoco. ¿Qué fue, digamos que, cómo fue el contacto con la comunidad? Es decir, la gente, ¿qué tal fue la recepción, la comunicación con ellos? ¿Cómo se trataron? ¿Qué experiencias les contaban? Sí. No, fue increíble, la verdad, porque son personas que cuidan tanto de su hogar y de su tierra que hasta cuando te hablan de ella se le ve la emoción en los ojos, cuando hablan de su tierra, de su territorio, cómo lo quieren conservar de generación en generación, de sus ancestros, de todas las historias, de cómo utilizan las plantas medicinales, hasta de las ranas, no sé si visteis el vídeo, de cómo cantan las ranas, saben si va a hacer sol o no el día siguiente. De que dijeron, uy, mañana va a ser un Sí, solar. sí. Sí. Eso era increíble. Nosotros nos quedamos, ¿cómo? ¿Cómo sabéis eso? Sí, nos enseñaron cómo pescan a pulmón. Pescamos con ellos. Nos dieron biche casero de allí. Nos Eso, dieron un litro de biche, pero eso era puro, puro, puro porque lo vendía un señor de la casa al lado. Sí, 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 eso sí, te, sí, te sí, sí, deja. sí, 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 sí. sí, porque es súper fuerte. Y súper natural, Y sin súper nada de natural. químicos. Sí. Pero en comunicar con ellos, la mayoría de gente no hablaba español. Y entonces solo los dos guías, que eran Rubén y su hermano, sí que hablaban español porque tienen oficinas y demás en Nuquí y entonces tiene contactos con la gente que vive en Nuquí. Pero la mayoría de gente, sobre todo las mujeres en la comunidad y los niños, no hablan español. Bueno, la familia de Rubén sí, que era el guía, Sí. pudimos Algo, tratar un poquito más. Pero no algo. hablaban súper bien español, pero bueno. Pero los niños cero. Los niños cero. Tienen una escuela allí, en la comunidad, pero claro, le enseñan cosas de la comunidad indígena, como tienen docentes, tienen maestros o profesores indígenas. Claro, que le enseña. ¿cuál fue la mayor enseñanza que sacaron de esta experiencia ahí con la comunidad indígena? Yo creo que fue que aprendimos la manera de cómo ellos conservan su territorio y básicamente que no lo maltratan y se cuidan el uno al otro. Y eso en Europa o en las ciudades grandes, eso se ha perdido, creo yo. Yo creo que también fue un poco cómo es la supervivencia en un lugar tan remoto, porque claro, simplemente para llegar a Nuquí, si la marea no te lo permite, de ahí no te puedes mover. Y entonces es como utilizar todo lo que tienes en una comunidad, que sea cultivos, que sea caña de azúcar, que sea tradiciones, y cómo usar todo eso ¿cómo lo digo? Cómo compartir con otras personas, que éramos nosotros, todas esas vivencias. Uy, chicos, de verdad que escucharlos es maravilloso porque han conocido mucho más, muchos colombianos. Ya, ya. Impresionante adentrarse en la cultura. Incluso conocemos más que España o que Italia. Literal. Básicamente, conocemos más Colombia que España o Italia. En Literalmente. serio, Sí, sí. impresionante. Bueno, chicos, ya como para ir terminando, cada uno, si esta experiencia por Colombia fuera un libro, ¿qué título le colocarían? Esa es dura, ¿eh? Esa es complicada. Yo pondría conexiones profundas. Mm. Fanta. Yo pondría. Esa es complicada, ¿eh? Es que Las emociones. hay tantos adjetivos que puedes poner. Eh, no sé. Alegría y pasión, pondría yo a lo mejor. Alegre. Me Y Sí. encanta. pasión. Como a- Y se notan los videos que hacen porque Total. cantan a pulmón la música de Colombia, ya la cumbia, la Ay, todo, baila, se la todo. gozan. La gozamos, la gozamos. Intentamos hacerlo en Pero cada sitio eso que también fue nuestro primer objetivo del viaje, porque dijimos, no vamos a estar poco tiempo en cada sitio, preferimos estar más tiempo en vez de ir a todos los países de Latinoamérica,
para crear conexiones profundas. Claro. Eso Y es el aprender, objetivo. y aprender bien las cosas locales, la música, todo tipo de música, Claro. y conectar con la gente de verdad. No podemos ir contentos. Sí, pero todavía nos queda mucho. Todavía nos queda mucho que visitar en Colombia. No, claro, hay que volver, eso seguro. Eso les iba a preguntar. ¿Piensan volver en un futuro? Sí, 100%. 100%. Sí. No También sabemos. para ver las diferencias Claro. en unos años y todo lo que vivimos, recordarlo. Claro, claro. Samu Aurora, hay muchos extranjeros que hoy día no se han dado la oportunidad de conocer Colombia por algunas razones que no desconocemos. ¿Qué les dirían ustedes a ellos? Que vengan, 100% recomendable, que no tengan miedo, que no es nada de lo que dicen en las redes. Obviamente, tienes que tener dos ojos y tienes que estar concentrado y con dos... Y no dar papaya. Y no dar papaya, obviamente. Pero que vean que Colombia es increíble, es maravilloso. La biodiversidad que hay aquí, yo nunca la he visto. Y que vengan 100%. Y también queremos promover este tipo de turismo que estamos Claro, haciendo nosotros, claro. porque de verdad es la manera más auténtica de ver un país y donde más puedes conectar con las personas y conocer de verdad cómo se vive en otros países Sí, extranjeros. porque hay mucha gente, por ejemplo, extranjero que viene aquí, el primer día se come una pizza, ¿sabes? O se come una pasta a la carbonara. Entonces, no vengas a Colombia así para comerte una pasta a la carbonara, comete una arepa con tu quesito, o un chicharrón, una bandeja paisa, o un mote, lo que tú quieras, pero no Claro. vengas a comerte una carbonara. Oye, Ay, chévere. bacano. Bueno, de verdad que hemos llegado al final de este podcast y quedamos con el corazón recargados, orgullosos y felices de que ustedes hayan disfrutado de nuestro país, que solamente se llevan anécdotas maravillosas para recordar por toda la vida y que se adentraron y conocieron hasta cosas que como colombianos muchas veces ignoramos y muchas veces Sí. no nos atrevemos a conocer los lugares tan maravillosos que tiene nuestro país. Una cosa que nos ha faltado, los atardeceres que hemos visto aquí en Colombia, no lo hemos visto en ningún otro lado. Y no sabíamos lo de la bandera, que se ve la bandera de Colombia en los atardeceres. Sí. Y el mejor lo vimos ahí en la costa del Pacífico, en el valle, en Valle Solano, y eso era todo el cielo naranja, por arriba violeta, había un verde por ahí, un azul celeste, increíble. Y por eso dijimos que la mejor despedida que nos podía dar nuestra querida Con Colombia. el mejor atardecer. ¡Qué bonito! Y a ti que te quedaste hasta el final de este podcast, recuerda suscribirte a nuestro canal, darle un like si te gustó la historia, déjanos tu comentario desde donde nos estás viendo en este momento. Además, déjale alguna pregunta que tal vez nosotros no le hicimos a Samu y a Aurora, que muy probablemente te van a responder. Así que bueno, chicos, de verdad muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por aceptar la invitación y quedarse contándonos cada detalle de lo que fue la experiencia por Colombia. Así que bueno, chicos, nos vemos en una próxima ocasión con más historias de extranjeros que aman Colombia. Así es. Chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.